Bien, buenos días, pueblo de Dios, bendecido día para todos quienes podemos estar disfrutando de esta conexión inusual para nosotros, pero que por las circunstancias es muy importante y es un buen canal para nosotros compartir las buenas nuevas de la palabra del Señor. Queremos hoy pedir al Señor Dios Todopoderoso que a través de su palabra nos siga instruyendo, y vamos a comenzar a utilizar un texto que para nosotros es bastante conocido, ya lo hemos estudiado muchas veces, pero cada vez podemos ir aprendiendo vez tras vez en la medida que vayamos estudiando, y como es bastante conocido queremos exponerlo para nosotros, y se trata del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está contenido en dos capítulos básicos, básicamente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 al 7, y vamos a comenzar desde el principio, ¿verdad?, capturando los momentos y las palabras oportunas que el Señor nos provee a través de este texto. Primero, la bienaventuranza, vamos a comenzar a señalarlas, y conseguimos la primera de ellas en el versículo 3, pero vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo número 5. Dice de la siguiente manera, en la Nueva Versión Internacional: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y qué bueno ver cómo el Señor tiene a disposición de los pobres en espíritu el reino de los cielos. Ahora, nosotros podemos tomar de allí varias cosas, pero debido al reducido tiempo vamos a obtener las cosas más importantes, y luego ustedes ampliarán el contenido en sus casas. Lo primero que nosotros podemos revisar es ¿por qué Mateo dice pobres en espíritu y por qué Lucas dice pobres? ¿Por qué Mateo no dijo simplemente pobres? Primero, la pobreza en el estado, digamos, en el estado judío, en la cultura judía, era considerada una maldición. Pero Mateo utiliza pobres en espíritu, es decir, no se trata solamente de la pobreza física, sino que había algo interior que estaba señalando el evangelista. Primero, debemos tomar en consideración que el Evangelio de Mateo está dirigido hacia los judíos, a una cultura judía, y por supuesto él está tratando y considerando para ellos, ¿verdad?, lo que significaba no solamente la pobreza material, sino que la está ahora llevando a un nivel espiritual. Y por supuesto está confrontando de esa forma al orgulloso fariseo, por ejemplo, que le decían: nosotros somos hijos de Abraham. Está confrontando al arrogante saduceo, que sabemos que eran los que manejaban las mayores cantidades de riquezas materiales, que tenían mucho dinero, y ellos se encontraban confiados en sus propios recursos. Y probablemente también le estaría llegando al autosuficiente romano, que confiaba en su poderío, en su mano para gobernar y controlar todas las cosas que estaban a su alrededor. Pero al mismo tiempo también esto constituye una esperanza para el desechado, para el rechazado, para el que no tiene esperanza alguna, para quienes estaban alrededor, que no tenían nadie en quien confiar, no tenían nada de qué asirse para ellos poder confrontar las situaciones de la vida. Es decir, nosotros vemos este panorama, y Mateo está bien dirigido hacia una cantidad de personas con unos recursos literarios riquísimos y que nosotros debemos considerar. Pero nosotros vamos a tomar de allí, ¿verdad?, por lo reducido del tiempo, dos características de lo que significa ser un pobre en espíritu. Por supuesto, usted puede conseguir muchísimas más. Para eso usted tiene allí a disposición su Biblia, en la cual usted puede seguir sacando muchas cosas y mucha riqueza de este tesoro extenso. Primero, la primera característica que podemos tomar en cuenta es que el pobre en espíritu está en verdad necesitado. No tiene quién o de quién sostenerse, en quién confiar. No tiene nada sobre qué, digamos, colocar su confianza, sino solamente en Dios.
Ahora fíjense que en Mateo capítulo 15, versículo 22, nosotros podemos conseguir a una persona pobre en espíritu para nosotros ver, revisar qué significa ser pobre en espíritu. Y aquí conseguimos el relato de una mujer cananea, ¿verdad? Que mientras los discípulos están caminando con Jesús en esta zona, dice el versículo 22 del capítulo 15, en la versión Reina Valera, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba al Señor Jesucristo diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora fíjense, la característica de esta mujer que dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una persona que no está apelando a ningún derecho, no le dice: Señor, sáname porque tengo derecho a tal cosa. Señor, porque yo me porté bien. Señor, porque... No, sino que apela a la misericordia de Dios. Esto es la característica de un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no cuenta con sus propios recursos para acudir a Dios, sino que apela a la misericordia, al amor de Dios. La segunda característica que podemos encontrar es que el pobre en espíritu es un individuo, una persona que confía en Dios, así como un hijo confía en su padre, como un niño confía en su padre. En Mateo capítulo 19 vemos también otra característica de un pobre en espíritu, o alguien que refleja ser un pobre en espíritu, y son los niños precisamente que se están acercando a Jesús. En Mateo capítulo 19, versículo 14, leo en la versión Dios habla hoy, dice: entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ok, Mateo dice que el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu, y Mateo 19, 14 dice que el reino de los cielos le pertenece a aquellos que son como niños. Ahora, ¿cómo es un niño? Nosotros debemos preguntarnos. Un niño refleja una confianza sincera en su padre. Un niño no está cuestionando si el padre puede o no puede sostenerlo, o puede o no puede protegerlo, o puede o no puede socorrerlo en un momento dado. Un niño puede reflejar esa confianza, y precisamente nosotros podemos encontrar también un ejemplo en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en un momento en el cual los discípulos están cruzando un lago y se encuentran con una tormenta sorpresiva que, digamos, amenaza con acabar con sus vidas. Y en ese momento ellos se encuentran desesperados, despiertan al Señor Jesús que está con él en la barca, durmiendo, cansado. Y en el capítulo 4, versículo 39 y 40, y leo en la versión Dios habla hoy, dice: Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero ahora fíjense lo que dice Jesús. Después Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Es decir, ¿todavía no confían en mí? Y estaba apelando precisamente a este sentimiento que invade muchas veces al ser humano y que amenaza con tumbar la fe y la confianza que como niños debemos tener en el Señor, nuestro Padre, nuestro Señor. Luego de esto podemos preguntarnos: ¿te sientes confiado en tus fuerzas, en tus recursos, en tu sabiduría? ¿O solo te queda confiar en Jehová? Hermanos, estamos en estos momentos ante una situación que ha sonado la campana de alerta mundial, en la cual un elemento microscópico está sembrando el terror. Aquí no vale dinero, no vale sabiduría, no vale el estrellato, aquí no vale posesión alguna. Aquí lo único que vale es la confianza en Jehová. Por otra parte te pregunto: ¿estás desesperado porque no ves solución, o confías en tu Padre Celestial que sí tiene la solución? Es importante para nosotros en este momento, como pobres en espíritu, apelar a nuestra confianza en el Señor. Y quiero dejarte un mensaje en un texto que
te recomiendo que lo revises en tu casa. Está en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y en este momento el Señor está hablándole a su pueblo Israel. Su pueblo Israel está siendo juzgado por un momento. Están viendo una manifestación de tantas cosas a su alrededor, de violencia y de situaciones de incertidumbre, y el Señor le dice a ellos: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Es decir, el Señor dice: yo fui el que creé todas las cosas. Podemos entender que Dios creó la luna, no tenemos duda de eso. Que el Señor creó todas las cosas que existen y que podemos ver, eso es indudable. Pero podemos entender también que el Señor es dueño y creador de lo microscópico. El Señor es creador de todas las cosas. Y todas existen porque Jehová la llamó a la existencia. Dice aquí este texto de Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Es decir, el Señor nos está diciendo que pueden existir, todas las cosas existen, y que pueden por momentos traernos incertidumbre, traernos angustia. Pero, hermano, escucha, el Señor tiene su mirada puesta sobre aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que confían en Él ciegamente, aquellos que han decidido dejar de un lado situaciones, dones, talentos en los cuales poder asirse en un momento aciago de la vida. Y aquellos que hoy no nos queda otra que confiar en Jehová, el creador de todas las cosas. Como reflexión final, mi amado, el reino de los cielos es para aquellos pobres en espíritu. El reino de los cielos está cerrado para los arrogantes. El reino de los cielos no fue creado y no fue traído a esta tierra para los orgullosos y para los que confían en su propia fuerza. Hoy es la oportunidad para que nosotros, una vez más, reflejemos nuestra fe en aquel que es dueño y hacedor de todas las cosas, y aquel que tiene dominio y poder para sostenernos y para librarnos de la peste destructora. Confía en el Señor, echa tus cargas sobre Él, confía en Él, deleítate en su presencia y Él hará. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo está disponible para aquellos que confiamos y aquellos que decidimos colocar todas nuestras vidas en las manos del Todopoderoso Jesucristo. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.